Agosto del año 30 a.C. En las sombras de un palacio en Alejandría, una mujer de 39 años yace muerta. Su cuerpo muestra solo dos marcas minúsculas en el brazo. ¿Fue la mordedura de una serpiente sagrada? ¿Un veneno mortal? ¿O quizá un asesinato político disfrazado? Durante más de 2000 años, la muerte de Cleopatra ha sido uno de los misterios más fascinantes de la historia. Pero lo que realmente desconocemos no es solo cómo murió, sino quién fue en realidad esta mujer. Porque la Cleopatra que crees conocer, la seductora de Hollywood, la amante manipuladora, es solo una sombra distorsionada por la propaganda romana. La verdadera Cleopatra era algo completamente diferente. Era un genio, una estratega política sin igual, y su historia real es mucho más intrigante que cualquier leyenda. Cleopatra VII nació aproximadamente en el año 69 a.C., en una época donde Egipto ya no era la superpotencia que alguna vez dominó el mundo antiguo. Era la última descendiente de la dinastía Ptolomaica, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno. Pero aquí viene el primer dato sorprendente. Cleopatra no era egipcia, era macedonia, de origen griego. Sin embargo, se convirtió en la primera gobernante de su dinastía en aprender el idioma egipcio y leer jeroglíficos. ¿Por qué es esto importante? Porque sus antecesores, durante más de 200 años, jamás se molestaron en hablar el idioma de su pueblo. Cleopatra, sí. Y no solo eso, dominaba entre 8 y 9 idiomas diferentes, incluyendo griego, latín, arameo, hebreo, árabe, sirio, etíope y el idioma de los partos. Esta habilidad le permitió negociar directamente con embajadores y líderes extranjeros sin intermediarios que pudieran traicionarla. Pero el dominio de idiomas era solo el comienzo. Cleopatra estudió en la legendaria Biblioteca de Alejandría, el centro del conocimiento del mundo antiguo. Ahí absorbió geografía, historia, astronomía, matemáticas, alquimia, medicina, zoología, economía y diplomacia internacional. Pasaba horas en un antiguo laboratorio experimentando con hierbas medicinales y cosméticos. Escribió varios tratados sobre estos temas. El famoso médico Galeno estudió sus obras y transcribió algunas de sus recetas, incluyendo un remedio para la calvicie que él mismo recomendaba a sus pacientes. Desafortunadamente, todos sus libros fueron destruidos en el incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 391 después de Cristo. Plutarco, el historiador romano, escribió sobre ella. Su belleza no era tal que deslumbrase, pero su trato tenía un atractivo inevitable. Su conversación dejaba clavado un aguijón en el ánimo. No era su físico, era su mente lo que cautivaba. A los 17 años, Cleopatra ascendió al trono de Egipto, obligada a compartir el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII, de apenas 10 años. En la tradición ptolomaica, también debió casarse con él. Pero el hermano, manipulado por sus consejeros, conspiró para eliminarla del poder. Cleopatra fue expulsada y tuvo que huir al desierto. La mayoría habría aceptado la derrota. Ella no. En el año 48 a.C., Julio César llegó a Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo. Cleopatra vio su oportunidad. Pero había un problema. Su hermano controlaba el palacio y ella no podía entrar. Entonces ideó un plan audaz. Se envolvió en una alfombra enrollada y fue llevada como un regalo ante César. Cuando desenrollaron la alfombra frente al hombre más poderoso de Roma, Cleopatra emergió. César, de 52 años, quedó impresionado no por un truco, sino por la valentía y la inteligencia de esta joven de 21 años. La relación entre Cleopatra y César no fue solo un romance, fue una alianza estratégica que benefició a ambos. César necesitaba los recursos de Egipto, su oro, su grano, su posición estratégica. Cleopatra necesitaba el poder militar romano para recuperar su trono. Juntos derrotaron a Ptolomeo XIII, quien murió ahogado en el Nilo durante la batalla. De esta unión nació Cesarión, el único hijo biológico de Julio César. Cleopatra viajó a Roma con su hijo, esperando que César lo reconociera como heredero del imperio. Pero en el año 44 a.C., César fue asesinado por senadores romanos que temían que se convirtiera en rey. Cleopatra regresó a Egipto. El mundo romano se sumergió en el caos. 3 hombres luchaban por el poder:
Marco Antonio, Octavio y Lépido. Cleopatra sabía que Egipto no podría mantenerse neutral. Debía elegir un bando, y eligió a Marco Antonio. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a un encuentro en Tarsos, en lo que hoy es Turquía. Quería que Egipto financiara sus campañas militares. Cleopatra arribó en una barca dorada vestida como la diosa Isis, rodeada de incienso y música. No llegó como una súbdita suplicante, llegó como una reina. Marco Antonio quedó fascinado. Pero nuevamente no se trataba solo de seducción. Cleopatra le ofrecía algo que ningún otro aliado podía: las riquezas de Egipto y una red de contactos en todo el Mediterráneo oriental. A cambio, Marco Antonio le devolvió territorios que Roma había arrebatado a Egipto. Juntos tuvieron 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Durante casi una década gobernaron el este del Mediterráneo como socios iguales. Pero Octavio, en Roma, veía esta alianza como una amenaza y comenzó una campaña de propaganda brutal contra Cleopatra. Octavio necesitaba una villana, y Cleopatra era el blanco perfecto. Mujer, extranjera, poderosa. La propaganda rumana la pintó como una bruja seductora que había hechizado a Marco Antonio con pociones mágicas. La llamaron prostituta, borracha, ambiciosa desmedida. Dijeron que Marco Antonio había abandonado a su esposa romana, Octavia, hermana de Octavio, por esta reina oriental. La acusaron de querer conquistar Roma y esclavizar al pueblo romano. Nada de esto era cierto, pero funcionó. En el año 32 a.C., el Senado romano declaró la guerra no a Marco Antonio, sino específicamente a Cleopatra. Era un movimiento brillante de Octavio. Así evitaba verse como quien iniciaba una guerra civil entre romanos. En septiembre del año 31 a.C., las flotas de Octavio y de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron en Actium, frente a las costas de Grecia. La batalla fue desastrosa. La flota egipcia fue destrozada. Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Alejandría. De regreso en Egipto, Cleopatra sabía que el fin estaba cerca. Octavio marchaba hacia Alejandría con sus legiones. No había escapatoria. Marco Antonio, sumido en la depresión y creyendo falsamente que Cleopatra había muerto, se quitó la vida hundiéndose su propia espada. Murió en los brazos de Cleopatra. Ahora ella estaba sola. Octavio tomó la ciudad y la hizo prisionera en su propio palacio. Le aseguró que le perdonaría la vida, pero Cleopatra sabía la verdad. Octavio planeaba llevarla encadenada a Roma para exhibirla en su trifile triunfal, como un trofeo de guerra, una humillación que ella nunca permitiría. Según el historiador Tito Livio, Cleopatra le dijo claramente a Octavio: «No seré exhibida en un triunfo». Y así fue. El 10 o 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra fue encontrada muerta en sus aposentos, junto a sus 2 sirvientas más leales, Iras y Carmión. Pero, ¿cómo murió realmente Cleopatra? La versión oficial habla de la mordedura de un áspid, una cobra egipcia sagrada, símbolo del dios Ra. Sin embargo, los historiadores modernos tienen serias dudas. Primero, ninguna serpiente fue encontrada en la habitación. Segundo, las cobras no siempre son letales y su veneno causa una muerte lenta y dolorosa con convulsiones, parálisis y contracciones faciales. Cleopatra fue descrita como teniendo una muerte tranquila y sin dolor. Tercero, ¿cómo habría matado una sola serpiente a 3 mujeres al mismo tiempo? El historiador alemán Christoph Schäfer, trabajando con el toxicólogo Dietrich Meps, propuso otra teoría. Cleopatra se envenenó con una mezcla de opio, acónito y cicuta, un cóctel mortal que produce una muerte rápida e indolora. Plutarco menciona que Cleopatra llevaba tiempo experimentando con venenos, buscando el método perfecto. Otros historiadores, como Dion Casio, sugieren que usó un alfiler envenenado oculto en su cabello. Pero existe una tercera posibilidad aún más oscura: que Cleopatra no se suicidara en absoluto, que Octavio ordenara su asesinato y lo disfrazara de suicidio. Esto le convenía político. Evitaba verse como un tirano cruel, y la historia de la serpiente sagrada le daba un toque romántico y trágico. Con la muerte de Cleopatra terminó no solo su vida, sino toda una era. Ella fue la última faraona de Egipto. Octavio ordenó la ejecución de Cesarión, eliminando cualquier amenaza a su poder, y convirtió a Egipto en una provincia romana. Las estatuas de Marco Antonio fueron derribadas, pero curiosamente las de Cleopatra se mantuvieron. Incluso Octavio respetó su memoria, permitiendo que fuera enterrada junto a Marco Antonio, pero su tumba nunca ha sido encontrada. Hoy, más de 2000 años después, Cleopatra sigue siendo un enigma. ¿Fue una seductora manipuladora o una líder brillante?
¿Se quitó la vida con dignidad o fue asesinada? La respuesta, como tantas cosas sobre ella, permanece oculta en las sombras de la historia.